Bendiciones, bendiciones, buenas noches, amados del Señor. Qué gusto estar nuevamente aquí en una transmisión más de Inconmovibles. Hoy viernes 21 de agosto del año 2020. Yo estoy realmente muy emocionado porque hoy iniciamos un estudio nuevo. Realmente el haber hecho el primer estudio sobre la carta del apóstol Pablo a los romanos, creo que nos dejó una hermosa experiencia, pero más allá de la experiencia, nos deja crecimiento, nos deja algo realmente lindo que podemos ver cuando nosotros estudiamos la palabra. Es cómo somos confrontados, cómo somos edificados por ella. Y precisamente esta noche tenemos un estudio diferente, un estudio nuevo. Ya escucharon esa canción que va a ser la nueva intro de los estudios de Inconmovibles. El poder de tu palabra se llama. Y es que realmente yo creo que todos nosotros creemos y entendemos que la palabra de Dios tiene poder. Cada uno de nosotros creemos y entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, y así tenemos que declararlo y proclamarlo, y así tenemos que predicarlo también. Entonces nos hemos dado a la tarea de investigar y hacer un estudio hermoso que iniciamos en esta noche, donde vamos precisamente a estudiar sobre la palabra, de dónde salió, cómo fue que llegó a tener los libros que tiene, cuál es su autoría, cada uno de sus libros. Vamos a dar un paseo precioso por cada uno de sus libros. Esta noche vamos a ver todo lo que es la estructura bíblica, algunas versiones que hay de la Biblia, algunas traducciones, cómo llegaron a darse, lo que costó tener la Biblia hoy en día en nuestras manos, porque para nosotros quizá es muy sencillo ahora tener la Biblia en un celular, en una tablet. Es muy sencillo quizá para nosotros hoy en día poder ir a una tienda cualquiera y comprar una Biblia, pero eso ha costado sangre de personas, eso ha costado que durante muchos siglos hubiese persecuciones, y entonces hoy vamos a estudiar sobre ello para comprenderla realmente de la manera que debemos entenderla. No puedo decirles cuántas semanas vamos a durar en esto, no puedo estimarlo aún. He calculado más o menos que estamos entre unas 10 y 13 semanas aproximadamente que vamos a tardar estudiando todo lo que es la Biblia y su composición, y como les decía, cada uno de los libros. Y luego de eso ya vamos a entrar a las doctrinas bíblicas con el material que hemos hablado anteriormente sobre doctrina bíblica de Wayne Grudem. Y vamos a tener un tiempo precioso. Entonces, yo, quiero saludarlos porque hay bastante gente conectada. Bendito sea el Señor por ello. Hoy tenemos además cosas hermosas. Tengo una sorpresa preciosa en medio de la transmisión. Una persona que por primera vez, escuche esto, por primera vez va a salir ministrando la presencia de Dios a través de la música. Y esto realmente es algo que me tiene también muy emocionado, y yo sé que, y espero que a usted le guste también. Una persona con un talento precioso, con una voz preciosa, pero sobre todo una hija de Dios que amamos profundamente, y se une a ese equipo también de salmistas de Inconmovibles. Y vamos a tener también a nuestro salmista Jason Salazar, que ya es parte de nuestro equipo de Inconmovibles, usted ya lo ha escuchado. Pero antes vamos a saludar por aquí. Como lo saben, tenemos a mi esposa Adriana Ramírez, que siempre está aquí al otro lado de la pantalla, viendo los comentarios y demás para retroalimentarme. También tenemos por acá a Coqui Badilla, tenemos por acá conectados. Vamos a ver, porque se me salió aquí el asunto. Si dejo de mencionar a alguien, me avisa, porque se me salió de la aplicación. Tenemos a Jason Salazar, que ya está conectado, el pastor Francisco Valverde, Melissa Monge está por acá. Por ahí vi conectado a Carmelita y a Kenneth. Por ahí vi conectados también a Esteban Castillo y a su esposita Stephanie. La pastora Eunice Vindas está con nosotros esta noche. Y como les digo, se me salió la aplicación, aquí no puedo verlos todos, pero realmente es una bendición que estén con nosotros. Muchas gracias. Yo espero que usted también se sienta tan emocionado y que usted realmente aprenda mucho de todo esto. Siempre todos aprendemos con lo que estamos haciendo para el Señor, con lo que estamos estudiando, aprendemos bastante. Yo le voy a pedir a usted que me ponga un comentario
ahí en la casilla de comentarios de Facebook para poder saludar a todos aquellos que no he podido saludar porque, como les dije, se me salió la aplicación y ya no pude ver quién más estaba por allí, pero que usted me haga su comentario. Y vamos a dar inicio hoy con un tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Yo quiero que usted se ponga cómodo, que usted, eso sí, ya tenga listo por ahí lo que siempre debemos tener listo, ¿verdad? Que siempre les digo, nuestra Biblia, que quizá la vamos a ocupar poco en este estudio, pero hay que tenerla siempre a mano. Vamos a tener también siempre a mano un cuaderno para que usted pueda hacer sus apuntes, sus notas, un lapicerito. Y los que ya me conocen, ¿verdad? Creo que ya no tengo que decirles, usted puede comentarlo ahí, decirme qué hace falta, pero aquí lo tengo precisamente a mano, y es el cafecito, o su agüita, o su té, o lo que usted quiera tomar, pero que usted esté ahí comodito. Le doy también la bienvenida, vamos a ver, se conectó Josué Navarro, está con nosotros, pega, bienvenido. David Alemán también se conecta con nosotros, Sergito, que si no me equivoco esta semana Checho cumplió añitos, bendiciones, Luis Aguilar, Yorleni Guevara, bueno, en fin, bendito sea el Señor. Vamos a pasar, como le dije, a dar inicio a este estudio bíblico sobre la Biblia con una participación especial de una persona que yo realmente admiro, que yo realmente le agradezco al Señor haberlo unido a este equipo de Inconmovibles y que ahora que ya es más parte de nosotros, y que usted pueda disfrutar esta administración mientras ya vamos a entrar en materia de estudio, pero hoy, por ser una ocasión especial de ser el inicio de este nuevo estudio, vamos a tenerlo en este momento con nosotros, y esa persona es el salmista Jason Salazar, que, como les dije, ya se une completamente formal al equipo de Inconmovibles, y yo quiero que usted disfrute este tiempo, esta canción que él nos va a ministrar. Así que póngase cómodo y disfrute de la presencia de Dios. No sé cómo ha estado su semana, pero este es un momento para que usted pueda relajarse, que usted pueda levantar sus manos al cielo y decir: Señor, me entrego a ti, que nada me distraiga, y disfrute ahora sí de este tiempo. Jason, el tiempo es tuyo. Muy buenas noches a todos los hermanos y hermanas que están mirando hoy esta transmisión, amén, de Inconmovibles. Un gusto nuevamente, un placer, amén, poder compartir con ustedes este tiempo tan precioso, amén. La palabra del Señor en el Salmo 146 dice: alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Amén, ese es el Salmo 146. No sé si usted se ha puesto a pensar hasta el día de hoy, en este momento, cuántas personas hoy no vieron la luz del día, amén. Cuántas personas hoy partieron con el Señor o no con el Señor, amén. Cuántas personas hoy ya Dios dijo: hasta aquí les presto la vida, amén. Mas tú que estás hoy mirando esta transmisión, Dios ha tenido misericordia hoy con nosotros. Hoy podemos decir: estamos vivos. Dios ha tenido misericordia con nosotros, con nuestras familias, con nuestros hijos. Dios ha tenido misericordia con nuestra casa, amén. Siempre nos está bendiciendo, amén. Entonces, mientras estés vivo, mientras estemos vivos aquí en la tierra, tenemos que seguir adorando el nombre del Señor, amén, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Acompáñame en esta noche a darle lo mejor al Señor, amén. Tú eres bueno, Señor. Gracias. Es a ti a quien yo anhelo, es por ti que yo suspiro, más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Es a ti a quien yo anhelo, es por ti que yo suspiro, más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Jesús, atrae mi corazón.
que el mundo vea que tú eres mi amado Jesús y yo soy tuyo. Quiero que el mundo sepa, yo quiero que el mundo vea que tú eres mi amado Jesús y yo soy tuyo. Sigue alabando el nombre de Jesús con todo tu corazón. Sigue exaltando el nombre del Rey. Y dale lo mejor siempre, siempre a Él. Amén. Dios le bendiga. Es un placer adorar a Dios con cada uno de ustedes, hermanos. Gracias, Jason. Muchas gracias. Definitivamente, Dios nos ministra a través de tu voz, Dios nos ministra a través de esos cantos. Y qué más queremos que el Señor atraiga nuestro corazón a Él cada día más. Y qué mejor forma de hacerlo que no sea a través de su palabra, a través de la oración, a través de la adoración a Dios. Gracias le damos infinitas al Señor por esa bendición que nos permite de acercarnos a Él por todos estos medios y de seguir haciendo iglesia, si usted quiere verlo así, de seguir llevando el mensaje del Evangelio, de seguir creciendo. No sé si usted pudo ver el mensaje que nos regaló el pastor Luis Paulino Valverde a mediados de semana, invitándole a usted a participar de este estudio, porque definitivamente es necesario que nosotros nos fortalezcamos, que nos discipulemos, que aprendamos realmente sobre la palabra de Dios cada día más para ir creciendo, para irnos despojando, como dice Pablo, del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre, ser transformados en nuestra mente, en nuestro corazón. Y eso solamente, mi amado, se puede a través de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Quiero darle también la bienvenida en esta noche a Vanessa González, creo que no la había saludado. Chelita Marín, gracias por estar con nosotros. María Fernanda González Ferchis, gracias. Nuestra salmista también, Alejandra Sancho, que ya se conectó con nosotros. Por ahí también vi que estaba Katia Navarro. Bienvenidos todos. Y ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro estudio sobre la Biblia. Y yo quiero leerles primero este pasaje bíblico, que es
relevante. Hay un salmo específico en la Biblia, el salmo más grande que existe, que es el salmo ya se me fue el dato. El salmo 119, disculpen. Es el salmo más grande de la palabra de Dios y está dedicado a la excelencia precisamente de la palabra de Dios. Y eso no es poca cosa, pero hay un salmo que es el Salmo 1, como empieza el libro de los Salmos, y yo quiero leerle a usted estos 3 versículos porque son relevantes para nosotros, sobre todo en este estudio que vamos a iniciar. Dice el versículo 1 del Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Es un error de algunas personas a veces decir que en la Biblia está la palabra de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de todo nuestro estudio. Pero no solamente es la palabra de Dios, sino que el hecho que nosotros meditemos en la palabra de Dios, que nosotros aprendamos la palabra de Dios, que nosotros nos deleitemos en ella, tiene un propósito. Y es el de acercarnos al Señor. Podemos ver a lo largo de la Biblia a nuestro Señor Jesucristo, el plan de salvación de Dios para con nosotros, y también nos trae bendición. Y el versículo 3 de este Salmo 1 dice que aquel que se deleita y medita en la palabra de Dios, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. ¿Y sabe qué cosa dice? Y todo lo que hace prosperará. Vea qué hermosa esta bendición, porque entonces la prosperidad bíblica, la prosperidad real de todo lo que usted y yo buscamos a veces, no el mensaje, y perdón por lo que voy a decir, no el mensaje de la teología o la doctrina de la prosperidad, que dice que usted declare y proclame y las cosas van a llegar. No, bíblicamente la prosperidad me dice que si yo me deleito en la palabra de Dios, si yo medito en la palabra de Dios, si yo la pongo por obra en mi vida, definitivamente todo lo que yo haga va a ser prosperado. ¿Por qué? Porque mi mente va a ser renovada, mi mente va a ser cambiada, y entonces yo voy a empezar a actuar conforme a la palabra de Dios, y al actuar conforme a la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, yo voy a empezar a hacer lo que Dios quiere que yo haga, voy a empezar a caminar en obediencia a su palabra, y entonces mi camino va a ser prosperado. Y es lo que queremos enseñar ahora a partir de este estudio, es la Biblia propiamente. ¿Qué es la Biblia? ¿De dónde salió? ¿Cuál es su origen? ¿Quiénes son los autores de sus libros? ¿Cuál es el contenido de cada uno de sus libros? Vamos a darnos un paseo precioso por la Biblia, y entonces vamos a dar inicio ya con este estudio. Y yo quiero contarle que la palabra Biblia proviene del griego biblión, que significa conjunto de libros, y también es un derivado de la palabra biblos, que también es en griego, que significa rollos. ¿Por qué rollos? Porque antiguamente la palabra de Dios, quizá usted sabe ese dato, pero al que no lo sabe es importante que lo sepa, antiguamente no lo teníamos como hoy en día lo tenemos en estos libros que nosotros podemos ir y adquirir, sino que estaban en rollos. Y entonces por eso vemos pasajes en la Biblia donde se nos enseña que las personas en la sinagoga leían el rollo de este o el rollo del otro, y podían a través de esos rollos estudiar y aprender la palabra de Dios. Ellos no tenían quizá la posibilidad como nosotros de llevar una Biblia completa en su mano, o bien ahora en su teléfono, ¿verdad? Sino que ellos tenían que jalar ciertos rollos, y tampoco es que había muchas copias o que todo el mundo tenía una copia en su casa. El canon bíblico, para que usted tenga ese dato, se dio en el año 382 después de Cristo, y se dio en el Concilio de Roma. Y ese canon está derivado de un conjunto de libros que estuvo en su inicio dado o utilizado por
Atanasio, que es uno de los padres de la iglesia y derivado de la Septuaginta. Más adelante vamos a ver un poquito acerca de la Septuaginta, qué es y de dónde salió, pero los que estuvieron en el estudio anterior de Romanos ya han escuchado hablar sobre eso. Entonces vamos a ver hoy lo que es la estructura de la Biblia y podemos decir, para que usted que está tomando nota por ahí lo tenga, la Biblia está estructurada de la siguiente manera: un Antiguo Testamento que consta de 39 libros y un Nuevo Testamento que consta de 27 libros. En las Biblias que usa la Iglesia Católica, estas Biblias, a diferencia de los que usamos en la Iglesia Evangélica, tiene 73 libros. Hay 7 libros adicionales que son parte del Antiguo Testamento y que se les llama deuterocanónicos, es decir, posterior al canon bíblico. ¿Por qué razón? Porque ellos decidieron que estos libros debían ser parte de su canon y a lo largo de la historia podemos decir que no están considerados dentro de las Biblias que usamos los evangélicos porque estos libros no se consideran de inspiración divina por un alto grupo de eruditos bíblicos de todos los tiempos y de hecho tampoco son considerados como libros inspirados por Dios por parte del concilio judío. Entonces los judíos tampoco utilizan estos libros, pero no está de más que usted pueda conocerlos. Si usted tiene acceso a una Biblia católica, léalos, tienen información muy interesante. Sobre todo los libros de Macabeos tienen información histórica sobre el pueblo judío bastante interesante, pero no son libros que nosotros podemos considerar como inspiración divina y por lo tanto no sería correcto de parte de nosotros predicarlos en una congregación. Pero sí, no está de más, como le decía, que usted pueda conocerlos, que usted conozca su contenido y que sepa de qué tratan. Ahora, no es lo mismo estos libros deuterocanónicos que los libros apócrifos. Son dos cosas totalmente diferentes. Los libros apócrifos son libros que se consideran libros ocultos y de hecho viene de dos palabras griegas. Una es apó, que significa lejos, y la otra es kriptein, que significa ocultar. Los libros apócrifos, hay muchos de ellos, quizá usted ha escuchado mencionar sobre el protoevangelio de Pedro, sobre el protoevangelio de Tomás, el evangelio de Judas, el evangelio de María Magdalena y otros libros que se consideran apócrifos porque no se tiene con exactitud una autoría que podamos decir que realmente son libros legítimos. De hecho, algunos de ellos tienen información bastante salida de lugar en relación con el Señor Jesucristo, en relación con algunos hechos, pero también no está de más que usted los pueda conocer, no para que usted los tenga como una base bíblica, ni tampoco como una base extrabíblica, pero por lo menos que usted sepa cuál es su contenido, por qué no se utilizan dentro de las Sagradas Escrituras, cómo fue que llegaron algunos de ellos. Y tal vez podemos decir sobre esos libros apócrifos que algunas de las razones por las que fueron escritos, para que usted tenga conocimiento de esto, es porque llegó un tiempo ya después del primer siglo cuando muchas congregaciones querían demostrar que ellos eran también congregaciones apostólicas, es decir, que habían sido fundadas por algún apóstol o que tenían alguna cobertura de los padres de la iglesia, y entonces salieron ciertos escritos que querían hacer eso, pero que realmente no tenían ninguna autenticidad, y lo único que se logró con ello fue más bien desacreditar en algún sentido la enseñanza de los apóstoles y la enseñanza también de los padres de la iglesia, que para aquellos que no entienden el significado de padres de la iglesia son aquellos siervos de Dios que siguieron a los apóstoles, que tenían algún grado apostólico pero que no eran los apóstoles del Señor Jesucristo y que fueron los primeros, si se puede decir, supervisores o pastores de la iglesia cristiana en general. Bienvenida la pastora Hildanuri Paniagua, que se conecta con nosotros esta noche lluviosa, y me imagino que allá por
Pejivalle de Guatuso debe estar igual. Recordarles también que usted puede poner sus comentarios, sus dudas, sus consultas, sus aportes en la casilla de comentarios, y que eso también nos va a ayudar a tener un poco más de dinámica en la enseñanza y también datos que a veces no tenemos, y un especialista en eso definitivamente es nuestro amado Coqui, que siempre nos regala datos muy interesantes. Así que yo espero que esta noche no sea la excepción. Vamos a ver ahora entonces, bueno, sobre el Antiguo Testamento podemos decir lo siguiente. El Antiguo Testamento inicia con una palabra que ya ustedes vieron en la portada de este estudio bíblico, que yo se la voy a poner aquí la portada para que usted pueda tenerla por ahí y vea conmigo esta palabra. Y esta es la portada que escogimos para este estudio bíblico, y dice Bereshit. Y abajo usted puede ver que dice: en el principio creó Dios. Ok, pues precisamente esa palabra Bereshit es una palabra en hebreo compuesta que significa en el principio. El libro del Génesis, con el que empiezan las Sagradas Escrituras, ese nombre Génesis es un nombre en griego, pero en realidad en el hebreo el nombre correcto del libro es Bereshit, que significa en el principio. Y entonces la palabra de Dios, nuestras Biblias, tanto las que usa la Iglesia Católica como las que usamos nosotros en la Iglesia Cristiana Evangélica, empieza con el libro del Génesis, y en el Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías, y son 39 libros, como lo decíamos anteriormente. Entonces, la historia de la Biblia inicia con la creación y relata la historia del pueblo judío hasta el tiempo de Cristo. Esto hablando propiamente del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos reconocidos 28 autores y cubre un periodo aproximadamente de 2000 años. Quiere decir que ya nosotros en nuestro año 2020 hemos sobrepasado el tiempo en el que fue escrito el Antiguo Testamento, pero en esos 2000 años que se escribieron esos 39 libros, nosotros podemos ver el cumplimiento de Dios, de sus promesas, su fidelidad y todo lo que Dios ha hecho a lo largo del tiempo. Es decir, que ya desde el Génesis nosotros, y eso lo vamos a ver más adelante, desde el Génesis podemos ver el plan de Dios de salvación para con nosotros, podemos ver la llegada del Mesías, del Señor Jesucristo, y podemos ver cómo a lo largo de esos 2000 años Dios siguió hablando, Dios siguió teniendo siempre fidelidad respecto a sus promesas, hasta que se dio el cumplimiento de esas promesas cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra. Le doy la bienvenida a mi madrecita Cristina Salas, que nos acompaña también en esta noche. Ahora, el Antiguo Testamento tiene 3 clases diferentes de libros. Usted puede anotarlo ahí si usted gusta. Lo primero que tiene es una porción de libros históricos. Hay personas que pueden sacar de el Antiguo Testamento 4 clasificaciones. Entonces, dentro de los libros históricos, que son 17 libros, y en la primera clasificación, algunas personas ponen el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, donde se encuentra no solamente el Génesis, sino toda la instrucción de Dios de los mandamientos, que como hemos hablado en el estudio pasado, están los 10 mandamientos, las 10 palabras de Dios que fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí. Eso lo encontramos en el capítulo 20 del libro de Éxodo, y de ahí se derivan 613 preceptos que los eruditos bíblicos, sobre todo los rabinos, consideran que esos 613 preceptos de toda la ley de Dios se derivan de esos 10 mandamientos. Entonces tenemos el Pentateuco, pero está metido dentro de esos 17 libros históricos. Luego tenemos una porción de libros poéticos que está compuesta por 5 libros, y luego después de esos 5 libros poéticos tenemos los libros proféticos, que está compuesta esta sección por 17 libros. Dentro de los libros históricos, como le decía, tenemos el Pentateuco, que es la ley mosaica, y esta palabra viene del griego pente, que significa 5, y teucos, que significa rollos. Entonces estamos hablando de 5 rollos. ¿Cuáles son esos 5 rollos?
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después de ahí seguimos con los otros libros históricos, que serían los libros de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, que más adelante vamos a ver que anteriormente, antes de que la Biblia fuera estructurada como está hoy en día en capítulos y versículos, eran un solo libro. Tenemos también Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, que también estos dos eran un solo libro. Luego seguimos con Esdras, Nehemías y el libro de Esther. Ahí terminan los libros históricos. Posteriormente tenemos, entonces les decía, los libros poéticos. Estos libros son el libro de Job, el libro de Salmos, el libro de los Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares, que quiero darle un dato bastante interesante. Los libros de la Biblia, todos los libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias, tienen referencias hacia sí mismos. Es decir, dentro de los 66 libros que nosotros tenemos, entre ellos mismos se referencian. Puede ser que en el mismo libro se haga referencia a un capítulo del mismo libro, o que en un libro se haga referencia a otro libro de la Biblia. Eso se cumple en 65 libros, excepto en el libro de Cantar de los Cantares, que es un libro que no se referencia en ninguno de los otros 65 libros de la Biblia, ni se referencia a él mismo. Voy a darle un dato adelantándome quizá en parte al estudio, pero hay personas que han considerado a lo largo del tiempo, o más bien voy a decir que hay dos posiciones sobre el libro de Cantar de los Cantares. Hay personas que han considerado, teólogos y eruditos que han considerado que el libro de Cantar de los Cantares se refiere a la relación entre Cristo y la iglesia, una relación de amor entre Cristo y la iglesia, y hay otros eruditos que consideran que el libro de Cantar de los Cantares únicamente significa ese amor entre un hombre y una mujer, y cómo Dios a través de este libro nos enseña sobre la sexualidad humana y la bendición de la sexualidad humana dentro del matrimonio y el amor de los esposos, que en todo caso es lo primero que el Señor hace dentro de la creación, ¿verdad? El que el hombre tenga a su mujer, se una a ella y sean una sola carne. Hay nuevos movimientos de personas que consideran que el libro de Cantar de los Cantares significa las dos cosas. Mi posición muy personal no tiene que ser la suya. Le quiero contar cuál es mi posición personal antes de leer por acá un comentario que nos está haciendo Coqui. Y saludo de una vez a Maylin Dixon, que se une con nosotros desde Estados Unidos, si no me equivoco, desde la Florida. Buenas noches, Maylin, bienvenida. Entonces, le quería decir que mi posición muy personal sobre el libro de Cantar de los Cantares es que yo considero que el libro de Cantar de los Cantares muestra una relación demasiado erótica como para considerar que sea la relación entre Cristo y la iglesia. Esa es mi posición muy personal. Como le decía, usted no tiene que coincidir en ello. Hay varias posiciones. Algunos creen que sí tiene que ver la relación de Cristo con la iglesia. Yo considero que el libro es demasiado erótico, si se puede ver de esa manera, como para considerar una relación entre Cristo y la iglesia. Pero en todo caso, siempre es de una gran riqueza y una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Y de hecho, el libro de Cantar de los Cantares no solamente es uno de los libros menos leídos de la palabra de Dios por los cristianos, sino que también es uno de los libros menos predicados. Sin embargo, ha sido objeto de inspiración para muchas canciones de las que cantamos hoy en día en nuestras congregaciones, y también de algunos himnos que se cantaron décadas atrás. Posteriormente podemos, decía que tenemos un comentario acá de Coqui y dice lo siguiente, que quiero decirles esto porque realmente esto me emociona y le doy gracias al Señor por ello. Voy a hacer un anuncio, y es que el señor Jorge Coqui Badilla, Coquito, nuestro amado Coqui, que muchos de ustedes conocen, a partir de ahora se va a unir como parte del equipo de
maestros de inconmovibles, y en algún momento usted va a poder verlo a él participando con alguna de las enseñanzas. Yo quiero que usted lo ponga en oración, yo quiero que usted glorifique al Padre, porque eso quiere decir que el ministerio sigue creciendo para gloria del nombre de Cristo. Y no nos cabe duda que Coqui es una persona sumamente instruida, un siervo de Dios que Dios ha levantado con palabra que viene de parte de él, y tiene mucho conocimiento también que nos puede instruir. Así que ahora usted va a poder verme a mí enseñándole, va a poder seguir viendo al pastor Francisco Valverde, y ahora, como le decía, Coqui Badilla, que se nos une también a este equipo. Muchas gracias, Coqui, también por aceptar el reto. Dice Coqui: como curiosidad, la Iglesia Católica Romana y su homóloga, la Iglesia Ortodoxa Griega, son casi la misma doctrina. Pero en lo primero que se diferencian entre sí es precisamente que los primeros usan la Biblia con los libros deuterocanónicos. Voy a corregir ese dato que pusiste ahí, Coquito. Y los segundos solamente los 66 libros que usamos en nuestras Biblias evangélicas o protestantes, que es un término bien usado, que muchos han querido a veces verlo como una ofensa, pero sí, la iglesia protestante está bien dicho, así lo muestra la historia. Pastor Luis Paulino Valverde, bienvenido, gracias por acompañarnos. Yarlin Garita, muchas gracias también por estar con nosotros. Raquelita Obando, que pasa a saludarnos, sabemos que está en su trabajo, gracias por acompañarnos en esta noche. Entonces, bueno, hablando ya, siguiendo con la estructura del Antiguo Testamento, decíamos también que tenemos unos libros proféticos, que son 17 libros, y comienzan precisamente después del último libro poético, que es Cantar de los Cantares, y vamos a seccionarlo de esta manera. Tenemos profetas mayores, que son 4 libros, y profetas menores, que son 12 libros. Y el libro restante que nos faltaría ahí es el libro de Lamentaciones, que fue escrito por uno de los profetas mayores. Ahora bien, ¿por qué se le llama profetas mayores y profetas menores? Algunas personas a veces han creído y considerado que porque los profetas mayores son más relevantes que los profetas menores, pero en realidad esto no es así, sino que se le llama profetas mayores porque la extensión de sus escritos es muchísimo más grande que la de los profetas menores. Hay libros de los profetas menores que tienen solamente muy pocos capítulos en comparación con los libros de los profetas mayores, pero no tiene que ver con la relevancia de la persona, porque tanto los profetas mayores como los profetas menores fueron hombres escogidos por Dios, fueron hombres vestidos del Espíritu Santo y que hablaron en nombre de Dios. Entonces la relevancia es exactamente la misma. Lo que varía ahí es la extensión de sus escritos, para que tengamos ese dato que es muy importante conocerlo. ¿Cuáles son los profetas mayores? ¿O cuáles son los libros que están metidos dentro de los profetas mayores? Es el libro de Isaías, el libro de Jeremías, Lamentaciones, que pertenece también a Jeremías, el libro de Ezequiel y el libro de Daniel. Después de esto tenemos también los profetas menores, que como les decía son 12 libros, y aquí empezamos por el profeta Oseas, luego sigue Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, le sigue Ageo, luego Zacarías y por último el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Como usted puede darse cuenta, muchos de estos nombres, algunos de nosotros quizás no los hayamos escuchado nunca, y eso demuestra, perdón como lo voy a decir, pero eso demuestra que a veces ni siquiera abrimos la Biblia o estudiamos esos libros, y siguen siendo libros relevantes. Por ahí dice un teólogo que admiro mucho y maestro de la Biblia, el doctor Samuel Pérez Millos, dice que algunos de estos libros tienen nombres de enfermedades, y a veces la gente ni siquiera sabe si uno le está hablando de la Biblia o le está hablando de una nueva enfermedad que ha surgido. Pero es importante estudiarlos también. Ahora, estos profetas menores vivieron durante los años 750 y 500 antes de Cristo. Los libros históricos
que son 17, ahora bien, comprenden una línea cronológica histórica para la nación de Israel. ¿Qué quiere decir? Estos libros nos cuentan la historia de Israel. Hay algunos libros que están entrelazados. Lo que quiere decir es que no se dan en un orden cronológico, que eso sería desde el libro de Primera de Samuel hasta el libro de Segunda de Crónicas, que no tienen un orden cronológico, sino que entre los libros se repiten a veces los pasajes, porque esos libros cuentan en parte la misma historia vista desde diferentes perspectivas. Y eso nos ayuda mucho a entender mejor la historia de Israel. Si uno quisiera leer la Biblia realmente en un orden cronológico, hay una Biblia muy interesante para aquellos que quieran buscarla, ya sea digital o en físico, que es muy interesante y muy bonita, que se llama la Biblia cronológica. Y esta Biblia precisamente no está seccionada en capítulos y versículos, sino que inicia en el Génesis, termina en el Apocalipsis, pero los libros vienen entrelazados cuando corresponde, para contar ya la historia bíblica realmente de una manera cronológica. Pero nuestras Biblias tienen esta relación de libros, capítulos y versículos, y entonces, como le decía, hay libros que están entrelazados. Es un error creer además que todo el Antiguo Testamento es un relato histórico ininterrumpido y que la historia fluye libremente de un libro a otro. Como ya le comenté, hay libros que están totalmente entrelazados y que tal vez se repiten la información, pero es relevante para poder comprenderla desde varios ángulos y desde varias perspectivas. Pregunta Maylin Dixon, ¿Biblia cronológica? Sí, así se llama. Maylin, es una Biblia de estudio, se llama la Biblia cronológica. Más adelante, después, tal vez les puedo por ahí mostrar esta Biblia para que ustedes tengan por lo menos el dato de cuál es. De los 17 libros históricos también podemos decir que tenemos 11 libros primarios, es decir, cuentan la historia avanzada del pueblo de Israel, y 6 libros que son secundarios porque cuentan la historia de una manera repetida o amplia, pero que nos ayuda siempre a entender un poco mejor sobre la historia de Israel, que al final de cuentas la historia de Israel no deja de ser en parte la historia de la iglesia, no deja de ser en parte la historia del pueblo de Dios en un conjunto completo. Es decir, el pueblo de Israel y los gentiles que hemos sido rescatados como un todo. El Antiguo Testamento, aunque habla propiamente del pueblo de Israel, podemos ver a lo largo de sus libros cómo Dios se manifestó también a algunos gentiles, cómo Dios se manifestó a algunas personas que incluso las incluye dentro de la genealogía de Jesucristo, lo cual nos demuestra que la salvación nunca estuvo dada solamente para el pueblo de Israel, sino que estuvo dada también para todos los gentiles que creyeran, y lo vemos incluso también solamente en el hecho del llamamiento de Dios a Abraham, que siendo un hombre pagano, que siendo un hombre que le rendía culto a dioses paganos, Dios lo saca del paganismo, lo llama a su presencia, de él hace una nación, y a partir de ahí podemos ver cómo Dios incluye a todo un pueblo que no era solamente los judíos de sangre, sino también aquellos que decidieron en su momento hacerse judíos, y hoy en día nosotros que no necesitamos hacernos judíos, sino que por el sacrificio de Cristo hemos sido hechos hijos de Dios, aquellos que hemos creído y hemos sido revestidos del Espíritu Santo, que son las arras, es decir, la garantía de que somos hechos hijos de Dios. Ahora bien, hay un gran consenso entre los eruditos acerca de que Job es el primer libro escrito de la Biblia y que fue realizado durante el periodo descrito en Génesis. Eso lo vamos a ir viendo más adelante conforme vamos pasando entre los diferentes libros. Ya la otra semana, si el Señor lo permite, vamos a iniciar ya a ver cada uno de los libros, su contenido, a quién fue dirigido, quién fue su autor, la fecha en que fue hecha y ciertos detalles importantes. Pero sí tener claro que hay un muy alto consenso de que el libro de Job es el primer libro escrito de toda la Biblia. No en sí el Génesis, sino Job, pero que fue realizado mientras se dieron los sucesos del Génesis.
Y también se dice que Salmos fue escrito durante el periodo que se describe en Segunda de Samuel, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares durante el periodo en que se suscitaron los hechos de Primera de Reyes. Ahora vamos a pasar a lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, hay un dato muy interesante. Hoy en día no lo podemos ver en nuestras Biblias, pero si usted tiene una Biblia un poco viejita, tal vez de los años 80, 90 o anterior a ello, no sé en el año 2000, realmente debo decir no lo he revisado, pero sí le puedo decir que en las Biblias que fueron impresas en los 90, los 80 y años anteriores a ello, entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo, hay 4 hojas en blanco. Algunas personas han llegado a creer que esas hojitas estaban ahí para que uno apuntara sus notas personales. Pero en realidad esas 4 hojitas que están entre Malaquías y el Nuevo Testamento, como le digo, en las Biblias viejitas, no en las Biblias actuales. De hecho, en las Biblias actuales usted es muy probable que no lo encuentre. Puede ser que alguna lo incluya, pero en la revisión que he hecho no se encuentra en ninguna de las Biblias actuales impresas en este tiempo que yo tengo a disposición. Entonces hay 4 hojitas y esas hojitas representan cada una 100 años. Y entonces son 4 hojitas que representan 400 años, que es el tiempo en que Dios se mantuvo en silencio, es decir, Dios no habló a través de ningún profeta, de ningún sacerdote, después de que terminó de hablarle a Malaquías, que es el último libro, hasta que vino el Señor Jesucristo. Y esas 4 hojitas representan esos 400 años de silencio de Dios en ese periodo. El Nuevo Testamento inicia con el Evangelio según Mateo y finaliza con el Apocalipsis, que no significa otra cosa más que el libro de las revelaciones. La palabra Apocalipsis ha sido muy mal utilizada y muy tergiversada en nuestro tiempo, debido, quizá podría decirlo de esta manera, debido más que todo a un tema que tiene que ver con Hollywood y sus películas, y que nos han hecho creer que el Apocalipsis es un tiempo terrible de devastación, de juicio de Dios y demás, y que no dejan de tener razón en ello, pero en realidad el libro del Apocalipsis lo que significa es revelaciones, y es la revelación de Dios a Juan acerca de los tiempos finales. Quiero decirle que estamos teniendo un poco de dificultades hoy con el internet. Me imagino que tiene que ver con un asunto del clima. Entonces, si usted ve que la imagen se queda un poco frisada, usted no se vaya. Si en algún momento se va la transmisión o se queda congelada, no se vaya. Estamos trabajando para que podamos evitar ese asunto. Entonces le decía que inicia entonces el Nuevo Testamento con el Evangelio según Mateo y termina con el libro del Apocalipsis, y son 27 libros, como lo veíamos al principio. El Nuevo Testamento tiene 3 clases diferentes de libros y se da a lo largo su escritura de 100 años, entre el año aproximadamente 45 después de Cristo, aunque algunos por ahí pueden decir que del 40 en adelante, pero el año quizá más promedio es el 45 después de Cristo, hasta el año 100 después de Cristo, cuando se escribió el último libro, en realidad en el año 99, que es el libro del Apocalipsis, o al menos esa es la creencia más certera, que fue en ese año. Les decía que tiene 3 clases de libros también, aunque algunas personas pueden hacer una clasificación de 4 tipos diferentes de libros, porque tenemos también libros históricos, que serían los primeros 5 libros, pero algunas personas le ponen primero lo que es los evangelios, los sacan de los libros históricos, luego sería un libro histórico que sería el libro de los Hechos, posteriormente siguen las cartas o epístolas paulinas, es decir, las que fueron escritas por el apóstol Pablo, y luego viene una sección de epístolas o cartas generales escritas por otros autores como Pedro, como Juan, como Santiago o Jacobo, que era el hermano del Señor Jesús, como Judas, que no es el Judas Iscariote, sino que más bien es el que se conoce hoy en día como Judas Tadeo. De los libros históricos podemos decir lo siguiente. Bueno, tenemos primero el libro
o el Evangelio según Mateo, que fue escrito en el año 41 aproximadamente después de Cristo. Estos datos que voy a darles sobre los años en que fueron escritos los libros de la Biblia, más o menos es el consenso, porque hay diferencias entre un año u otro, pero hay un consenso en que aproximadamente fue en ese año. Voy a leer, vamos a ver. Ok, dice Esteban Castillo por acá, que no quiero que se me pase el comentario. Dice, es verdad, a veces se usan términos como apocalíptico para describir situaciones horribles o desastrosas, totalmente mal utilizado. Exactamente, la palabra apocalipsis ha sido sumamente tergiversada, y yo voy a decir, tal vez adelantándome a ello, que el Apocalipsis no es un libro de desastre y de juicio, más es un libro de amor, y es un libro que recoge todas las profecías del Antiguo Testamento y un cumplimiento futuro también de algunas de ellas, donde Dios muestra su amor para quién, para con sus hijos, para con su pueblo, y que lamentablemente aquellos que no quisieron creer en el Señor Jesucristo, pues viene un juicio para ellos de condenación. Pero el Apocalipsis debe verse también como un libro de amor de Dios hacia su pueblo. Saludos a doña Vilmita Vargas, bienvenida. Saludos a don Edwin Guevara, qué gusto tenerlos esta noche también con nosotros. Entonces, bueno, les decía que en relación con los libros históricos, Mateo es el primer libro, fue escrito alrededor del año 41 después de Cristo. Luego sigue el libro de Marcos, que fue escrito entre el año 60 y 70 después de Cristo, y luego Lucas, que fue escrito alrededor del año 80 después de Cristo. A estos tres libros se les conoce como los evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir eso? Que deben ser leídos en conjunto. Estos libros se complementan entre sí. Hay personas que han considerado que el primer evangelio escrito fue el evangelio de Marcos, y que Lucas y Mateo se agarran de este evangelio de Marcos para ampliar un poco más, porque están dirigidos a diferentes audiencias. Hay otros que creen que el primer evangelio, y es tal vez lo más aceptado hoy en día, creen que el primer evangelio escrito fue el evangelio según Mateo. Y hay otras personas que creen por ahí que existe un documento externo al cual estos tres autores tomaron sus notas, que se llama el documento Q, pero resulta que nadie conoce sobre el documento Q, no hay ninguna evidencia de su existencia, sino es simplemente una hipótesis. Ahora bien, indistintamente de cuál fue el primer evangelio escrito de los tres, lo que importa es saber que los tres evangelios se complementan entre sí, que los tres cuentan una verdad, que es la venida y la vida y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que los tres evangelios son inspirados por Dios en cada uno de los autores, y Dios permitió que se escribieran indistintamente de quién fue el primer autor. Y como les decía, cada uno va a una audiencia diferente. Eso lo vamos a ver ya más adelante cuando entremos a estudiar sobre cada uno de estos. Y luego viene también como cuarto libro de el tipo histórico, el Evangelio según Juan, que se da en torno al año 90 al 99 después de Cristo. Posiblemente es el último libro escrito de toda la Biblia, el Evangelio según San Juan. Algunos dicen que fue el año 90, otros que fue el año 95, otros que fue el año 99. Por ahí se dice que lo más aceptado hoy en día es el año 99, y es un evangelio totalmente diferente a lo que son los evangelios sinópticos. Y además también algunos creen que fue escrito, que Juan escribió este evangelio después de haber escrito el libro de Apocalipsis, para poder explicar precisamente todo el simbolismo que hay en Apocalipsis y la razón por la cual él había escrito el libro de Apocalipsis. Entonces se cree que por ahí, por eso Juan lo escribió, y que fue el último libro escrito de los que tenemos en nuestra Biblia. Y posteriormente a ello viene el libro de Hechos de los Apóstoles, que fue escrito entre el año 80 y 90 después de Cristo por el médico e historiador Lucas. Y algunas personas creen hoy en día, me incluyo entre ellos, que el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos deberían estar juntos, es decir, debería iniciar el Nuevo Testamento con el Evangelio de Juan, luego los sinópticos y el libro de los Hechos a la par del de Lucas, porque en realidad el libro de los Hechos es prácticamente una continuación
del Evangelio de Lucas. Pero en todo caso, el orden de los factores, en este caso, como dice la matemática, no altera el producto, y lo importante es que tenemos esos escritos hoy en día a disposición de cada uno de nosotros. Posteriormente a los libros históricos, les decía, siguen las epístolas paulinas, y vamos a verlas, que sería empezando por la carta del apóstol Pablo a los romanos, que ya lo estudiamos en el estudio anterior. Aquellos que tuvieron la oportunidad de verlo saben que fue una carta hermosa. Es uno de los libros para nosotros como no judíos, uno de los libros más relevantes de la Biblia y del Nuevo Testamento, porque tiene prácticamente toda la doctrina cristiana está contenida en ese libro. No solamente la doctrina cristiana que nos habla acerca del pueblo de Israel y qué va a pasar con ellos, así como también la doctrina acerca de los que éramos gentiles y Dios nos llamó para ser ahora parte de su pueblo. Este libro fue escrito entre el año 56 y 58 después de Cristo. Tenemos luego Primera de Corintios, que fue una carta escrita en el año 54 después de Cristo. Segunda de Corintios, que fue escrita en el año 57 después de Cristo. Y por ahí se cree que hay una primera carta de Corintios que no es la carta que nosotros tenemos hoy en día como Primera de Corintios, sino que fue una carta que se escribió antes de la actual Primera de Corintios. Y que esa carta se extravió y sería la primera. Se le ha llamado algunas veces a esta carta la carta de la angustia, y es mencionada y citada en algunos documentos extrabíblicos, sobre todo documentos que escribieron los padres de la iglesia, donde se hace mención a esta carta de Primera de Corintios, que para nosotros estaría antes de la que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Después de Segunda de Corintios sigue el libro de la carta a los Gálatas, que fue escrita entre el año 50 y 56 después de Cristo. Luego Efesios, que está escrita en el año 62 después de Cristo. Filipenses, que fue escrita entre el año 54 y 61 después de Cristo. Colosenses entre el 57 y 62 después de Cristo, y luego vienen Primera y Segunda de Tesalonicenses, que fueron escritas entre el año 51 y 52 después de Cristo. A todo este manojo de cartas que acabo de decirles, desde Romanos hasta Segunda de Tesalonicenses, se les llama las cartas eclesiales, es decir, son cartas dirigidas a iglesias. Le doy la bienvenida a doña Maruja Argüello, que nos acompaña también en esta noche, allá desde la linda y hermosa y lluviosa zona de Sarapiquí. Bienvenida, doña Maru, con nosotros a acompañarnos esta noche. Y luego seguimos siempre dentro del rango de las epístolas paulinas con Primera de Timoteo, escrita en el año 61 después de Cristo, la segunda carta a Timoteo, escrita en el año 67, Tito, que fue escrita entre el año 63 y 67, y Filemón, que fue escrita entre el año 60 y 62 después de Cristo, y a estas cartas se les llama cartas individuales o pastorales. Aunque en realidad todas las cartas de Pablo podríamos decir que son pastorales, en este caso estas cartas están dirigidas propiamente a una persona con instrucciones más que todo ministeriales acerca de cómo llevar el ministerio, de cómo llevar realmente y ordenar la iglesia, y son sumamente relevantes para todos aquellos que quieren entrar al ministerio, alguno de los ministerios que Dios nos ha llamado, ya sea como pastor, como evangelista, como profeta, como apóstol o como maestro. Es importante estudiar las cartas pastorales porque ahí están requisitos indispensables de todo aquel que es llamado al ministerio, y más que todo también para todos aquellos que quieren servir en la iglesia. Creo que es muy importante estudiarlo. Los libros históricos contienen la historia de Jesús y de la iglesia, la cual Él estableció. Algunas personas creen que en los evangelios Cristo nunca habló de la iglesia como tal, pero sí hay evidencia de que el Señor Jesucristo habló sobre su iglesia, no con el término propiamente iglesia, pero sí hay evidencias de que del Señor Jesús habló sobre ese pueblo, ese remanente que luego fue llamada la iglesia. Ahora, estos 5 libros contienen la comprensión total de todo el
Nuevo Testamento, hablando de los libros históricos que decíamos que son los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Vamos a pasar a ver las epístolas generales ahora sí, pero antes de eso, mi amado hermano, yo le tengo a usted una sorpresa que usted no se puede perder. Mire, me siento sumamente emocionado, porque hoy es una primicia, y aquí en Inconmovibles vamos a tener una primicia para que usted se deleite. Es una persona que he llegado a amar montones en Cristo, toda una sierva de Dios que yo sé que usted se va a deleitar con ella, que yo sé que usted va a disfrutar. Es la primera vez que ella va a hacer esto, es decir, es la primera vez que ella va a ministrar, no solamente en Inconmovible, sino que ella lo va a hacer ya de una manera más pública, y yo quiero que usted lo disfrute mucho porque realmente vale la pena. Y le doy gracias a esta nueva salmista que se incorpora al grupo de Inconmovibles también. Ya tenemos 2 incorporaciones más, imagínense qué bendición, Coquito Badilla y ahora esta salmista hermosa del Señor. No le voy a decir quién es, quiero que usted la vea, quiero que usted la escuche y que usted se deleite con ella, y luego volvemos a retomar el estudio. Así que no se mueva de donde está y disfrute de esta primicia que yo sé que le va a hacer que usted abra sus ojos de sorpresa y que usted levante sus manos glorificando a Dios. Así que adelante a nuestra nueva salmista. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Espero que esta oración sea de mucha bendición para tu vida. Antes de hacerlo, quiero darles una cita bíblica que siempre la uso y yo sé que muchos la conocen, y saber que Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios justo y Él siempre está con todos en el mismo lugar y al mismo tiempo. Se llama Deuteronomio 10:17, que dice así: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace sección de personas ni toma cohecho. Entonces, que Dios me los bendiga y que sea de mucha bendición. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí.
sí, Padre eterno. Te adoramos, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Padre, un Dios de amor. Gracias, Señor. Que Dios me los bendiga. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció esa sorpresa? Vea, yo estoy tan emocionado que hubo un momento que se me llenaron los ojos de lágrimas, la verdad. La verdad. Gracias, Katy. Gracias por dejarte usar, gracias por poner ese talento precioso que tienes a disposición. Porque no solamente tú, tu familia es una familia de servidores, pero qué bendición. Yo me siento realmente bendecido. Es un honor y me siento orgulloso de que seas ahora parte del equipo de Inconmovibles. Yo sé que hasta cierto punto te costó un poco, fue mucha la presión, ¿verdad? Para que ya pudiéramos tener esto, pero ya se dio el primer paso. Y yo le voy a pedir a usted que usted en sus oraciones siempre ore por cada uno de los servidores de este ministerio, que realmente con amor hacen las cosas y que Dios los siga levantando. Gracias por esa hermosa voz, por esa hermosa canción, pero sobre todo por esa administración que llega hasta nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Bienvenida Marielena Villarreal, Pamela García, qué bendición tenerlas con nosotros también. Melissa Monge, bienvenidas, qué gusto que estén aquí con nosotros. Y bueno, seguimos con nuestro estudio después de ver esa hermosa sorpresa y esa bendición con Katy Navarro. Así que bienvenida nuevamente Katy, bienvenido nuevamente Coqui a este equipo de trabajo ministerial. Epístolas generales. Ahora sí, vamos a ver las otras epístolas que también son conocidas, mi amado hermano, como las epístolas o cartas universales. Tenemos entre ellas la carta a los Hebreos, que fue escrita entre el año 60 y 65 después de Cristo. No se conoce el autor de la carta a los Hebreos. Hay un gran sector del cristianismo que considera que fue escrita por Pablo, pero también se dice que pudo haber sido escrita por Clemente de Roma o por el mismo Bernabé. Sin embargo, quizá lo más aceptado hoy en día sea por Pablo, aunque no se dice su autoría y Pablo siempre firmó sus cartas. Entonces, lo correcto es decir que no se conoce el autor. No asegurar que fue escrita por alguien, sino que simplemente no se conoce quién es el autor de esta carta. Posteriormente sigue un libro de la Biblia que yo disfruto muchísimo, honestamente se los digo, es uno de mis libros favoritos y es el libro de la carta de Santiago, que fue escrita en el año 47 después de Cristo. Y este Santiago es Jacobo, que era hermano de Jesús. No debemos de confundirlo con uno de los hijos de Zebedeo, sino que es Jacobo, el hermano del Señor, quien no era uno de los apóstoles del Señor Jesús. De hecho, Santiago, casi que a lo largo del ministerio de Cristo, nunca creyó en su ministerio, sino hasta su resurrección llegó a entender que realmente era el Hijo de Dios y empezó a unirse a los apóstoles, a su creencia, a su enseñanza y luego a predicar el Evangelio por todo lado, llegando al punto de que es muy conocido, tal vez por algunos de nosotros, el lugar este que está en España que se llama Santiago de Compostela, donde hay una catedral dedicada precisamente a Santiago, el escritor de este libro, y se dice que él llegó a España y terminó sus días allí predicando el Evangelio. Luego tenemos la primera epístola del apóstol Pedro, que fue escrita entre el año 62 y 64 después de Cristo. Sigue la segunda epístola de Pedro, escrita entre el año 65 y 68 después de Cristo. Y luego vienen las tres cartas de el apóstol Juan, que fueron escritas entre el año 85 al 90 después de Cristo. Le sigue también la carta de Judas, escrita entre el año 65 y el 80 después de Cristo, que era hermano de Jacobo. Este sí, uno de los hijos de Zebedeo, no de Jacobo, el Santiago que acabamos de hablar, y que también era conocido como Judas
Tadeo. Y por último, el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, que fue escrito, como les decía, entre el año 64 al 99 después de Cristo, aunque lo más aceptado es que fue escrita entre el año 90 al 99 después de Cristo. Bienvenido, Mau, a esta transmisión. Ahora bien, podemos decir que en relación con la Biblia, propiamente ya el libro de la Biblia, vamos a decir lo siguiente. Stephen Langton, que fue un profesor de la Universidad de París y arzobispo de Canterbury, que es uno de los lugares más importantes en relación con la iglesia en general, fue el primero en dividir la Biblia en capítulos. La primera edición con una Biblia dividida en capítulos, la primera edición de una Biblia propiamente fue en 1226, una edición oficial, y que se da con la edición de la Vulgata Latina. Ahorita más adelante vamos a hablar sobre esto. Y fue tan aceptada que el rabí Salomón ben Ismael tomó esta división de la Biblia y la insertó en el texto hebreo en el año 1330 después de Cristo. Entonces, ya desde el 1226 podemos ver la división de la Biblia en capítulos, no así en versículos. Sanote Spagnino, que era un fraile dominico, dividió la Biblia en versículos en el año 1528. Estamos hablando de prácticamente 200 años después, o 300 años después, mejor dicho, de la división en capítulos, y presentó una versión oficial denominada Veretis et Novi Testamenti Nova Translatio. ¿Qué significa todo esto? Que está en latín: nueva transferencia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora, la actual división de la Biblia, como la tenemos ya nosotros hoy en día, apareció en el año 1555 gracias a Robert Estienne, que era un impresor y humanista francés, en versiones en latín de la Biblia. Durante muchos años el idioma oficial en que se tradujo la Biblia fue en latín, y de hecho durante muchos años y siglos las misas católicas se daban en este idioma. Yo debo decir que aunque tengo apenas 42 añitos recién cumplidos, estoy totalmente en el inicio de la juventud de los hombres X. Debo decir que en algún momento de mi vida recuerdo haber escuchado alguna misa en latín y definitivamente no entendía absolutamente nada. Gracias a Dios, como ya habían misas en español, pues uno más o menos sabía por dónde iba la cosa, pero durante muchos años se daba la misa en latín, y no solamente se daba en latín, sino que los sacerdotes no miraban al pueblo, sino que miraban hacia lo que llaman ellos el altar, donde está el crucifijo, y daban la misa hacia ese altar. Luego, en 1569 aparece la Biblia del Oso. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, que fue la primera traducción de la Biblia al español fidedigna, y la hizo Casiodoro de Reina, un hombre español. Y en 1602 mi amado hermano Cipriano de Valera, que fue otro español, termina de revisar la Biblia del Oso, que también se le llamó la Biblia del Cántaro, ya le voy a explicar por qué, y se publica por primera vez en ese año 1602 la famosa y muy amada y más utilizada Biblia del idioma español, que es la Reina Valera. En 1602 su primera edición. La Biblia del Oso se le llamó Biblia del Oso o del Cántaro porque en su portada tenía una imagen de un oso que estaba al lado de un árbol, y había un cántaro también, y en el árbol había un panal de miel, y se decía que, bueno, esto era para despistar a aquellos que perseguían las traducciones de la Biblia porque no eran permitidas. Entonces, para despistarlos, que el contenido de ese libro era la palabra de Dios, y entonces se le llegó a conocer como la Biblia del Oso o del Cántaro. Y de hecho se dice que la persona que imprimió ese dibujo o esa portada inicial
se inspiró también en la palabra de Dios, donde el oso lo que hace es buscar la miel y la miel representa precisamente la palabra de Dios. Tal vez Coquito, porque ese dato no lo tengo, me van a disculpar, pero tal vez Coquito nos pueda por ahí buscar en ese montón de información que él maneja una referencia sobre esto que yo les estoy diciendo de la portada de la Biblia del oso. Ahora, esta Biblia proviene de escritos que se le llama el Textus Receptus, que es de donde se toma las traducciones de nuestra Biblia Reina Valera, que estos fueron escritos dados por Erasmo de Rotterdam y sale a la luz por primera vez en 1516. Luego este Textus Receptus, que es el texto recibido, eso es lo que significa Textus Receptus, el texto recibido, se corrige en 1519, luego en 1522, en 1527 y en 1533 se vuelve a corregir. Y es la base de muchas traducciones bíblicas, incluyendo la Biblia del oso y, como les decía, también incluyendo nuestra Biblia actual, la Reina Valera, y en su versión 1960, que es la más utilizada por nosotros, pero posterior a ella han habido otras versiones que tal vez no son tan utilizadas, hasta llegar a la Biblia actual, Reina Valera, que es la Biblia Reina Valera contemporánea. Esa es la última versión de la Reina Valera, que fue impresa en el año 2017, pero la más utilizada por toda la habla hispana es la de 1960, y tal vez una de las razones por las que es la más utilizada es porque la que la mayoría de las personas conocen. Se ha intentado a lo largo del tiempo de tratar de meter nuevas versiones que están un poquito mejor traducidas, pero como la mayoría de personas maneja el lenguaje de la Reina Valera 60, no se ha logrado hasta el momento. Ahora, en materia de traducción bíblica, tenemos dos tipos de traducciones. Una es la equivalencia textual y la otra es la equivalencia dinámica. ¿Qué se refiere esto? La equivalencia textual, que es por ejemplo nuestra Biblia Reina Valera, lo que hace es que toma el texto y lo traduce textualmente, palabra por palabra, y da las frases textualmente como están en el texto original. En este caso, como les decía, en el Textus Receptus, aunque hay otras versiones de la Biblia, no solo la Reina Valera, que utiliza la equivalencia textual. Quizá hoy en día la Biblia mejor traducida que usted puede encontrarse es la Biblia de las Américas. Es una Biblia plenamente textual a textos originales y es la Biblia mejor traducida hasta hoy. Por ahí tenemos otras Biblias que no utilizamos nosotros, los cristianos evangélicos, como la Didache, que es una Biblia que se utiliza en la Iglesia Católica y que resume también la enseñanza de los apóstoles. Por ahí está también la Biblia de Navarra, está la Biblia de Jerusalén, que son también traducciones que tienen equivalencia textual y que son buenas traducciones. Sin embargo, no debemos dejar de pensar que nuestra Reina Valera es una excelente traducción bíblica. Pero si usted quiere tener la mejor traducción hoy por hoy en equivalencia textual de la Biblia, es la Biblia de las Américas. Y luego tenemos también lo que se llama traducción de equivalencia dinámica, que de estas Biblias tenemos ejemplos como la NBI, la Nueva Versión Internacional, la Biblia en la traducción en lenguaje actual, la Nueva Traducción Viviente y otras, que lo que hace es que toman un pasaje y lo traducen en lo que significaría ese pasaje en nuestro tiempo. Es decir, no se hace de manera textual, sino que le dan una connotación de el mensaje, el significado de un párrafo específico para la traducción. Entonces a veces pareciera que difiere en algunas palabras, y de hecho a mi criterio muy personal y a mi gusto muy personal, las Biblias con traducción de equivalencia dinámica pierden profundidad en el significado de las cosas. Esa es una apreciación muy personal. A mí, pues yo como estudioso de la palabra de Dios, utilizo varias versiones de la Biblia para hacer mis estudios, pero considero que sí las de equivalencia dinámica pierden un tanto de profundidad en algunas palabras, pero el punto es que el mensaje no se pierde y tal vez son Biblias más entendidas para las nuevas generaciones y a veces hay que echar mano de ellas para entender algunos pasajes. Por ejemplo, a mí me ha ocurrido que cuando estudié el libro de Job,
tuve que agarrar una Biblia con equivalencia dinámica para poder entender mejor el significado, porque el libro de Job tiene un lenguaje tan poético y tan antiguo que a veces no podía comprenderlo bien. Dice por acá Maylie Dixon, dice, entonces, ¿qué Biblia recomienda usted? Bueno, yo no le voy a decir a usted cuál Biblia le puedo recomendar. En realidad es un asunto de gustos muy personales. Yo considero que, ya que como les decía, la Reina Valera 1960 es la Biblia más utilizada hoy en día, creo que lo mejor es que nos mantengamos en la Reina Valera, porque en todo caso es casi que el idioma universal que se habla en la iglesia cristiana. Usted va a cualquier iglesia y generalmente se utiliza la Reina Valera, pero eso va más que todo en el gusto de cada una de las personas. Quiero decirle que, como le hablé anteriormente, estamos teniendo problemas con el internet. Si en algún momento la transmisión se queda pegada o se cae, usted no se desconecte, que la reanudamos casi que de inmediato, pero sí estamos teniendo ahí problemitas. Yo espero, no sé, le voy a preguntar a mi esposa si el audio sí se escucha. Tampoco se escucha el audio. Bueno, quédese usted ahí con nosotros, no se vaya, que estamos tratando de arreglar estas situaciones. Vamos a seguir por acá. Vamos a dar unos minutos para arreglar aquí unas situaciones y tener la mejor transmisión posible. Ok, vamos a seguir adelante. Sí, a causa de este tema de la transmisión, si hay algo que usted no ha escuchado y que considera que necesitaba escucharlo, me lo dice para poder repetirlo nuevamente. Pero lo que hice hasta el momento fue terminar con la respuesta a Mailing respecto a cuál Biblia yo recomendaría. Ok. Ahora, vamos a ver acá sobre algunas personas que se pueden considerar mártires o que fueron excomulgadas de alguna manera o perseguidas de alguna manera debido a el hecho de que se dieron a la tarea de traducir la Biblia. Voy a decirle nuevamente, ahora que tengo por acá buena señal, que estamos experimentando problemas con el internet. Hay muchos problemas de señal y de transmisión. Entonces, si hay algo que usted no escuchó y que necesita que le repita, con mucho gusto. Hasta el momento, en el tiempo que tuvimos mala señal, puedo decirle que lo que estábamos hablando era respondiéndole a Mailing respecto a cuál considero que sea la mejor Biblia. ¿Cuál recomiendo yo? Bueno, voy a repetirlo por cualquier cosa. Yo no le voy a recomendar a nadie específicamente una Biblia. Creo que eso va en el gusto de cada persona. Pero considero que tal vez hoy en día, dado que la Biblia Reina Valera 60, la más utilizada, es casi un idioma universal en la iglesia cristiana evangélica, lo mejor sería tener una Biblia Reina Valera 60. Sin embargo, las Biblias actuales tienen mucho que ofrecernos y sobre todo a veces nos ayudan los significados de ciertas palabras o la comprensión de ciertos pasajes que a la luz de la Reina Valera, por tener un idioma un tanto antiguo, pueden resultar difíciles de comprensión. Pero yo uso generalmente la Reina Valera no por otra cosa más que es la Biblia que más conozco y la que más se utiliza en la iglesia, y utilizo las otras versiones para mi estudio personal y para una mayor profundidad de las Escrituras. Vuelvo a decir entonces, vamos a ver algunos mártires o personas que fueron excomulgadas o perseguidas en su momento por la traducción de la Biblia porque se consideró en algún tiempo que no estaba bien el traducir la Biblia a la lengua vernácula. ¿Qué significa lengua vernácula? La lengua que hablaba el pueblo. Dice Esteban que se pegó un par de veces, pero por lo general ha estado muy fluido. Gracias, Estevitan, por ese reporte. Entonces, hubo un tiempo donde la traducción de la Biblia a la lengua vernácula no era permitida y mucha gente murió por ello y mucha gente luchó también por tener la Biblia como la tenemos hoy en día en nuestro idioma y que pudiera ser conocida por cada uno de nosotros, lo cual también tenemos que valorar.
porque realmente a veces no valoramos el esfuerzo. Hay personas que tienen una Biblia en su casa llena de polvo, hay personas que tienen la Biblia en su teléfono, en su tablet, pero mi amado hermano, de nada sirve tenerla ahí si no la abrimos, no la estudiamos, no la leemos, de nada nos sirve. Y tenemos que entender propiamente, primero, que es la palabra de Dios, que nos habla de Cristo, que nos ayuda a poder crecer, a poder ser transformados por el Espíritu Santo a través de esa misma palabra. Pero también entender que hay personas que dieron su vida realmente para que nosotros podamos tener una Biblia en nuestras manos, y eso no es poca cosa. Por lo cual deberíamos de aprovechar mejor esa posibilidad, y también decir que hoy en día hay lugares, hay otras zonas geográficas donde hay personas que mueren por llegar a tener una Biblia en sus manos. Mueren literalmente, no es de gana, no, mueren literalmente por tener una Biblia en sus manos. Personas que tienen que leerlas a escondidas, personas que no se les permiten. Hay países donde no hay la posibilidad de poder conseguir una Biblia a menos que no sea de manera ilegal, y nosotros que la tenemos a mano a veces no la aprovechamos. Entonces yo quiero instarle a usted, ya que estamos con este estudio, que usted aproveche su Biblia, que usted la lea, que usted la estudie, no solamente desde el versículo 1:1 de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, sino que usted lea también el prefacio de una Biblia, que usted lea de dónde salió, que usted lea qué es la versión, quiénes trabajaron para que esa versión usted la tenga en sus manos, quién es la casa editora. Esas cosas que a veces pareciera no son relevantes, pero tienen una gran riqueza y una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Parte de estas personas que vamos a hablar, que fueron personas perseguidas por traducir la Biblia a lengua vernáculas, tenemos, a John Wycliffe en 1384, quien tradujo al inglés la Biblia en 1382, y que a razón de esto fue condenado a muerte, y aunque no consiguieron matarlo, fue sumamente perseguido. Por ahí tenemos también a Jan Hus, que era un checo que hizo una traducción de la Biblia en 1416, y también William Tyndale, que fue en 1536. Tanto Jan Hus como William Tyndale, William Tyndale y John Hus fueron quemados en la hoguera por haber traducido la Biblia a sus idiomas. Por ahí también Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán. Tenemos también a Van Liesvelt, que la tradujo al holandés. Y los casos más recientes de personas que han sido perseguidas y asesinadas por traducir la Biblia: en 1993 un señor llamado Edmund Fabián, que fue un misionero que tradujo la Biblia en Papúa Nueva Guinea al idioma de estas personas, fue asesinado por ello. Y lo más reciente, en el año 2016, 4 traductores de la Biblia, que también fueron misioneros, fueron asesinados en Medio Oriente por traducir la Biblia a los idiomas de esas naciones, sobre todo al árabe. Las principales traducciones que nosotros podemos encontrar de la Biblia, vamos a hablarlo en un orden cronológico. La primera es la Septuaginta, que, como lo hemos hablado en otras ocasiones, usted puede diferenciar esa referencia cuando aparece la palabra LXX en mayúsculas, son números romanos, que significa 70. Es la referencia de la Septuaginta, que fue editada entre el año 2080 y el año 2050 antes de Cristo en Alejandría, Egipto, y fue porque uno de los emperadores griegos decidió que quería tener una copia de las Sagradas Escrituras, en este caso el Antiguo Testamento. Entonces lo tradujeron del hebreo y arameo, en el que está escrito originalmente el Antiguo Testamento, a el griego, y se dio en Alejandría, Egipto. Luego por ahí tenemos la Biblia Peshitta, que fue ya editada en el año 200 después de Cristo, con un idioma siriaco clásico, eso es arameo propiamente. Usted puede conseguir una Biblia Peshitta hoy en día traducida al idioma del español, traducida propiamente de ese idioma siriaco clásico, arameo, al idioma español. Después de ahí tenemos una Biblia que es la Biblia en gótico, que fue en el año 348 después de Cristo. Este gótico se refiere que es un alemán temprano, un alemán primitivo, se le podría llamar así, y esta fue editada por el obispo Ulfilas. De ahí viene en el año 381 después de Cristo, ya todo lo que vamos a decir es después de Cristo,
el año 381 surge la Vulgata Latina, que es una traducción de Jerónimo al latín. Luego viene la Biblia en armenio en el año 404, y esto lo hizo una persona que se llamó Mesrop Mashtot, que tradujo la Biblia a ese idioma armenio. Posteriormente, en el año 420 después de Cristo, se emite una Biblia en idioma gregoriano, también por esta misma persona que les mencioné anteriormente. Luego surge en el 494 la Biblia en idioma etíope, que lo hizo un grupo de personas, unos monjes siríacos, que se les llamó los 9 santos, y tradujeron la Biblia a ese arameo siríaco ya de ese entonces, en el año 494, y la traduce en una lengua semítica meridional, y se le llamó también la Biblia Al-Ge'ez. Al-Ge'ez se le llamó a esa Biblia escrita en idioma etíope, o como les decía, en lengua semítica. Aparece también la Biblia en chino en el año 635 después de Cristo, y aparece no en un impreso de rollo, sino en unas piedras que tenían un largo, se dice, alrededor de 3 kilómetros, y se le conoce como la estela nestoriana, la estela nestoriana. Entonces es una traducción de la Biblia al chino. Luego tenemos la Biblia Historiale, que en 1295 salió a la luz, y es una traducción francesa, la más popular del periodo medieval en francés, y esta la hizo un sacerdote llamado Guyard des Moulins en el año 1295, como le decía. Luego surge una Biblia en checo en el año 1360, conocida como la Biblia de Dresden, y en el año 1384 surge la primera Biblia en inglés, que fue la traducción de John Wycliffe, que era un académico de la Universidad de Oxford. Posteriormente sale una Biblia en husita, que es el idioma húngaro, en 1435, y su traducción fue por unos monjes franciscanos llamados Tomás Pexi y Balin Ujlaki. Surge también otra Biblia en ruso entre el año 1517 y 1519, una traducción al bielorruso antiguo de parte de Francisc Escarina, se llamaba él. Le damos buenas noches a Melin Dixon, que dice que ya por allá son las 10:30 de la noche y debe irse a descansar. Bendiciones, Melin, muchas gracias por habernos acompañado. Ya estamos casi por terminar, usted no se me vaya, pero ya estamos a pocos minutos ya de cerrar. Sigue posteriormente a esto una Biblia en alemán, que fue en el año 1522, que fue una edición de Martín Lutero. Otra Biblia en inglés que surgió entre el año 1525 y 1530 por William Tyndale. Y la Biblia en francés en 1535, que fue una traducción de Pierre Robert Olivetan, y luego con la ayuda de Juan Calvino, que era primo de este, inauguraron la institución de la religión cristiana. La Biblia de Ginebra, que surge en 1560 y se le atribuye a William Whittingham, y es una Biblia que también utilizaron Shakespeare y otros conocidos como la Biblia oficial para ellos. Luego surge la Biblia del Oso en 1569, que como ya les dije, la versión original es de Casiodoro de Reina, y dice Coqui por acá, efectivamente, hablando de la Biblia del Oso, que fue una estrategia para burlar, en relación con la portada, a los que revisaban y decomisaban a los portadores de Biblias. Esto porque se desató una serie de guerras sangrientas, como guerras de religión, que sucedieron en Alemania y Francia y se extendió por toda Europa y España. No fue la excepción. Con la activación de la Inquisición española, razón por la cual Casiodoro de Reina huyó a Basilea, Suiza, para terminar la Biblia del Oso, que él mismo inició en España. También para burlar a los detractores de la Biblia, escondían las Biblias en enormes toneles de vino. Muchas gracias, Coquito, por ese dato. Posteriormente a la Biblia del Oso, en el año 1611, surge la Biblia más conocida y más usada en el idioma inglés, en el idioma anglo, que es la Biblia King James, y es una versión autorizada y que fue solicitada por el rey James I
de Inglaterra, y que él mismo pidió esa traducción y se le llama así Biblia King James. Hasta el día de hoy la Biblia más usada. Podemos decir que en relación con el idioma inglés es el homólogo de la Reina Valera. Así como nosotros usamos la Reina Valera en nuestras iglesias, en las iglesias de habla inglesa se utiliza la King James. Luego surge la Biblia de Massachusetts en 1673 y es una versión al idioma nativo americano de los pobladores de Massachusetts y Wampanoag, producida por un misionero llamado John Eliot, que le llamaron el apóstol de los indios allá en Estados Unidos. En 1685 surge la Biblia en el idioma letón, que la hizo un teólogo luterano llamado Johann Ernst Gluck, el padre adoptivo de Marta Elena Skowronska, que fue conocida posteriormente como la Grande Catalina I de Rusia, y él fue el que tradujo la Biblia al idioma letón. Entre 1736 y 1739 surge una nueva Biblia en idioma estón, llamada la Biblia estona, que fue traducida por el pastor Anton Torhelle, y luego en 1887 sale una Biblia en idioma coreano, que fue una traducción de también un misionero llamado John Ross. Y por último, el último dato que tengo por acá es que en 1887 se traduce la Biblia al idioma japonés a cargo de James Curtis Hepburn y Samuel Robinson Brown. Así que podemos ver que ha sido un largo trayecto y de ahí en adelante han salido nuevos textos que nos hacen ver la veracidad de la Biblia. Toda Biblia tiene su fidelidad. Yo debo decir, para cerrar ya este estudio de esta primera sesión sobre la Biblia, que las nuevas Biblias con traducción de equivalencia dinámica han tenido tanto personas que las defienden como sus detractores. Y hay personas que están a favor, personas que están en contra. Hay dos grandes teólogos a mi gusto, personas que admiro mucho. Uno es el doctor Samuel Pérez Millos, el otro es el doctor César Vidal, ambos españoles que son grandes teólogos y estudiosos de la palabra de Dios. Uno, el doctor César Vidal, es un detractor de las nuevas versiones bíblicas, y el doctor Samuel Pérez Millos es un defensor de las nuevas versiones bíblicas. Y al final de cuentas lo que importa acá es que tenemos Biblias hoy en día de muchos estilos, con mucho tipo de traducciones, que nos ayudan a entender mejor la palabra de Dios. Yo considero, eso sí, una opinión muy personal, que nosotros debemos de tratar de profundizar más en la palabra de Dios y en su estudio, antes que utilizar aquellas que lo que hacen más bien es restarle quizá algún significado o alguna profundidad a las escrituras. Y si bien son bastante útiles, como decía anteriormente, ya es un gusto muy personal. Yo me quedo con la Reina Valera 60 para efectos de predicación y para efectos de enseñanza, aunque en mi estudio personal utilizo versiones un poco más textuales y trato de profundizar más para llegar a raíces del idioma original en que fue escrita la palabra de Dios, el Antiguo Testamento en el griego y en el arameo, el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo, el Nuevo Testamento en el griego. Y me gusta profundizar más porque el idioma en que fue escrita la Biblia es todavía más profundo, más vasto que el idioma español, y a veces en la traducción se pierde alguna riqueza de lo que Dios quiere darnos. Y cuando uno estudia esa profundidad encontramos perlas preciosas, como ya lo vimos en el libro de Romanos. En realidad, cuando tomamos versículo por versículo y estudiamos a la luz de un poco más de textualidad de la Biblia, encontramos una riqueza hermosa en la palabra de Dios. Con esto cerramos nuestro estudio de esta noche. A partir de la otra semana, si el Señor lo permite, vamos a empezar un recorrido, un paseo por cada uno de los libros de la Biblia con sus generalidades. No es que vamos a estudiar libro por libro como Romanos, sino que vamos a ver, el libro, quién es su autor, a quién está dirigido, cuáles son sus generalidades, de qué trata el tema de ese libro y datos relevantes que podemos ir sacando. Y como les decía, considero que este estudio, no puedo dar un dato exacto, pero creo que vamos a tardar un aproximado entre 10 y 13 semanas aproximadamente, pero que sé que van a ser de mucho provecho, Siendo en forma de Dios, vive toda la creación,
gozo.